Estrategia o anarquía. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior del Partido Liberal de Honduras? El Partido Liberal había mantenido el equilibrio de la balanza, pero la intempestiva supuesta renuncia, porque ella solamente ha puesto a disposición su cargo, no ha renunciado, de Ana Paola Hall, ha sido el detonante. Y esto ocurrió justamente el 16 de julio. Ana Paola Hall, la representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral, pone a disposición su cargo. Han pasado 2 días y no presenta su renuncia, ni ante su partido, ni ante el Congreso Nacional. Por lo tanto, ella sigue vigente en su cargo. Y legalmente, porque eso es lo que establece. ¿Qué ha sucedido? La bancada liberal se mantiene en reuniones para decidir qué van a hacer. Porque que es un desastre político, es un desastre político. Desde el 7 de julio, los consejeros no participan en las licitaciones y eventos del cronograma electoral. Completo el pleno. Ana Paola Hall se presentó a lo del TREP, parece que presionada. Total, es que nosotros, en este momento, el Partido Liberal no tiene representante en el Consejo Nacional Electoral. El 1 de septiembre, para que veamos la dimensión del problema, el representante del Partido Liberal va a asumir la presidencia del Consejo Nacional Electoral. 1 de septiembre. El 29 de julio tiene que adjudicarse el TREP. El TREP que ha sido detenido por el Partido Libertad y Refundación. Pero este cambio de Ana Paola Hall en el ajedrez político, unos lo miran como traición, otro como plegable, porque el Partido Liberal ha estado jugando con el Partido Nacional y con el Partido Libertad y Refundación. Y lo hemos visto en el Congreso Nacional. Pero la situación se agrava cuando el Partido Nacional acusa a una cúpula del Partido Liberal, porque el Partido Liberal en estos momentos es una anarquía. Ahí todos mandan. Al extremo que ayer la comisión de campaña emite un comunicado ofensivo con un lenguaje no propio de profesionales, sino que como que alguien se sentó y dejó ir todos los sapos, culebras y todo lo que tenía adentro en contra del candidato del Partido Nacional. Luego Salvador Nasralla, que intenta, haciendo malabares, controlar la situación, desmiente y desautoriza. Imagínese usted, desautoriza el candidato presidencial un comunicado de su comisión de campaña. ¿Quién manda en el Partido Liberal, señores? Nosotros lo veníamos anunciando desde hace días. Hay tantos grupos y cada quien mantiene su control. Pero al final, a quien están dañando es la candidatura de Salvador Nasralla. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente se entregó Ana Paola Hall, Carlos Flores al Partido Liberal, al Partido Libre? ¿Traicionaron realmente al Partido Nacional? ¿O es una estrategia política? Es lo que vamos a abordar en breve con nuestro invitado, el ex candidato presidencial y expresidente del Consejo Central Ejecutivo, el ingeniero Luis Zelaya. Antes de iniciar con él, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Hoy es jueves, escuchamos de inmediato al 17 de julio y voy a tener una reunión que estaba programada para unos minutos atrás con la consejera Ana Paola Hall para conocer de su propia voz lo que ella publicó de que ponía su renuncia a disposición del pueblo hondureño. Así
que yo ahorita no te puedo decir. Lo único que te puedo decir es que ahorita no hay nada. Incluso ahorita acabo de ver un comunicado del partido. Ese comunicado es falso, yo no lo he autorizado, no tiene absolutamente nada que ver. Así que cualquier cosa que estén publicando quieren perjudicar al Partido Liberal. El Partido Liberal, como vamos ganando en todas las encuestas, entonces es natural que los demás competidores, especialmente el partido que se quiere quedar en el poder por razones que he explicado ya varias veces, trate de atacar a Salvador Narrala. Si ustedes se dieron cuenta, todos los ataques en redes son contra Salvador Narrala. Bueno, y hay que aclarar algo. El comunicado no fue falso, fue desautorizado. Porque a nosotros se nos envió por el chat oficial que tiene la estructura de la campaña de Salvador Narrala. Y aquí, como les digo, no fueron ni siquiera elegantes. O sea, atacan directamente a sus socios de la oposición. Porque había un equilibrio, porque el Partido Liberal y el Partido Nacional estaban manteniendo ciertas posturas, pero aquí acusan a Tito Afura de que no es víctima, sino que es cómplice. Dice, fue él que entregó a Mel Zelaya, al Congreso Nacional, al Ministerio Público, hasta los magistrados suplentes del Consejo Nacional Electoral, otorgándole control del país al socialismo de libre y olvidándose que fue el primero en visitar a Xiomara Castro y fundirse en un abrazo reconociéndole su victoria en las elecciones pasadas. No se equivoquen, Tito, Mel y Rixi tienen fuertes vínculos y por eso ese trío, dice. La respuesta sencilla, impunidad. Y él quiere impunidad, protegerse de oscuros manejos de fondos cuando fue alcalde de Tegucigalpa, dice. Ahora Tito quiere victimizarse, pretende quitarse su estima de corrupción e insultar a quienes seguimos firmes contra Libre, pero que sepa bien que él no forma parte de la oposición, él traicionó a la oposición. O sea, realmente un comunicado parece más alineado a David Chávez. O sea, se suponía que había una alianza. Y miren, el que se ha plegado, y hay que decir, desde el Congreso Nacional, ha sido el Partido Liberal. Por eso le llaman popularmente el Partido Bisagra. Y no se enojen, no se enojen. Uno debe tener posturas. Lo que fue malo ayer es malo hoy y va a ser malo mañana. En estos momentos, y les voy a ser sincera, Rixi Moncada está libre en esta elección. Ni siquiera la atacan. Van peleándose con Mel. A Rixi ni la mencionan. Y Rixi anda haciendo toda su campaña, pero, como dicen, como pececito en el agua. ¿Complicidad o estrategia? ¿Logró Mel realmente dividir la oposición? ¿O realmente ya era de compadre hablado? Está aquí con nosotros Luis Zelaya. Yo sé que muchas personas cuestionan a Luis Zelaya. Pero lo que usted denunció en su momento es lo mismo que está ocurriendo en estos momentos dentro del Partido Liberal. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Emma. Siempre un gusto estar con usted aquí en su programa. Porque son los mismos actores, ¿no? O sea, no ha cambiado nada. Son los mismos actores, son los mismos intereses, por lo tanto, los mismos objetivos. Está claro que el Partido Liberal hoy navega sin rumbo, ¿no? Usted lo ha dicho claramente, el comunicado no es falso. No está autorizado. No fue autorizado por el presidente, por el candidato presidente. Desautorizado por el propio candidato, por Salvador Narrala. Y eso solo nos deja dos cosas, ¿no? Uno, la mala organización o la anarquía. No hay una estructura jerárquica que diga este comunicado se publica, esto no, esto sí. O sea, esa es una posibilidad. O dos, hay un boicot interno, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos, pues solo deja entrever que El Salvador no tiene control, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Porque él es el principal
afectado y por lo tanto el principal responsable de que la campaña vaya bien, ¿no? Pero con esto demuestra que lamentablemente no es así, ¿no? Y que hay que tomar los correctivos. La última vez que estuve aquí en tu programa, me preguntabas que si el Partido Liberal tenía opciones de poder, y te dije que sí, que nunca había estado el Partido Liberal tan cerca de llegar al poder como en los últimos 20 años, pero que todavía estaba lejos. Con esto que ha pasado hoy, está más lejos que hace un mes. Aún y cuando tiene posibilidades, porque tiene un candidato que es popular, porque tiene un candidato que ha venido a darle dinamismo, digamos, ¿no? al partido. Pero esas mismas estructuras, que son los mismos que estaban antes, han rodeado a Salvador, ¿okay? Yo diría que lo tienen secuestrado, se lo he dicho a él personalmente, ¿no? O sea, sí, por eso lo puedo decir en público, porque se lo digo a él en privado cuando me reúno, porque yo tengo una buena relación con Salvador, y hablamos, y se lo digo, ¿okay? Y lo que tú estás diciendo, fíjate que todo el mundo me dice, usted lo había dicho antes, mire, usted tenía razón, usted... Eso no importa. Lo que importa es el presente y sobre todo el futuro, que es el 30 de noviembre. Sí, porque ahorita lo que está en riesgo... Eso es. O sea, en estos momentos... Ya no importa si yo tenía la razón, si no importa qué fue lo que hicieron. Pero en estos momentos, ¿están en riesgo las elecciones generales? No, las elecciones no. Las elecciones no. Lo que está en riesgo es el tren. El 30 de noviembre van a haber elecciones. Está en riesgo quién gana. Está en riesgo la fuerza que presentó el Partido Liberal hace 3 meses, sin lugar a dudas. Porque esto cambia el panorama. ¿Sí? Podemos especular muchas cosas, pero hay una realidad. Puso a disposición su cargo. Pero no renunció. No ha renunciado todavía. No ha renunciado, ¿sí? Y eso no hay que aclararlo. Pero hay una parálisis en el CNE. Exactamente. Y ella ya manifestó su postura del 2-0, que ella no va a participar en ese esquema porque ella lo ha dicho que lo considera ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Partido Liberal no tiene los 86 votos, porque hay que decir, ¿verdad? En el caso de que renuncie, tiene que presentar su renuncia ante el Congreso Nacional. Ante el Congreso, porque también escuché ahí a Roberto Contreras que de verdad lo deben asesorar, le deben de explicar cómo es el proceso. Es el Congreso. Los concejales solamente el Congreso lo puede quitar y poner. Y que el partido va a nombrar. No. Si renuncia, porque no ha renunciado, si renuncia, la renuncia la tiene que presentar ante el Congreso Nacional. ¿Sí? Sí. Luego el Congreso la recibe en la Secretaría y la Secretaría la pasa a la Junta Directiva, a la Presidencia, ¿okay? Y todo eso son días. Manda una comisión van a analizar una comisión especial renuncia, van a nombrar una comisión que analice la renuncia, que verifique si las atenuantes que se presentan en esa renuncia dan lugar a aceptar la renuncia, ¿okay? Y todo eso súmele días, ¿no? ¿Okay? Luego, una vez que ya esté y se acepte la renuncia, ¿okay? Ahí andan memes ahí de que van a poner a no sé quién, como decíamos de jóvenes, se la fuman verde, ¿no? Y con semillas, como decía un amigo. No pueden ser diputados, que la ley lo establece. Ya entiendo que Mauricio Villeda, que es una de las personas que nombran, ya dio declaraciones al respecto. Ningún diputado actual puede ser. ¿Eh? 2, quien sustituya a Ana Paola Hall va a ser producto de una negociación política. Y usted lo decía en su introducción, la pregunta toral es ¿con quién se va a negociar? O sea, para mí en este punto, el mayor problema que tiene el Partido Liberal es quién va a negociar, porque anteriormente ha estado negociando Carlos Flores y Yanni Rosenthal. Y hay que decir con nombre y apellido. Entonces, estas dos personas han negociado... Producto de esa negociación política, ¿no? O sea, Ana Paola Hall... Ahí se nombra el de Registro Nacional de las Personas. Ana Paola Hall se mantuvo en ese cargo por recomendación de Carlos Flores y de Yanni Rosenthal. Esas son las negociaciones. Ahí va Registro Nacional de las Personas, Tribunal de Justicia Electoral, Tribunal Supremo Electoral, IAIP, Política Limpia, todo.
es producto de una negociación política. La pregunta hoy es, ¿quiénes se van a sentar a hacer una negociación política para esta sustitución? Y luego, producto de esa negociación política, en el Congreso tiene que ponerse en la agenda. Y luego tienen que votarse 86 diputados a favor de esa sustitución. Entonces, el camino no es tan simple como renuncia y mañana ponemos al sustituto que yo quiero, ¿no? O sea, no va a funcionar así. Y quien lo quiera presentar así, pues está simple y sencillamente está equivocado. Sí, y recordemos también de que hubo un proceso de selección para nombrar a estos. Claro, y hay una lista. Hay una lista que justamente, tal vez nuestros compañeros de producción nos ayudan. Ahí está el listado de las personas que participaron. Y que hubo una evaluación. Hubo una evaluación. Entonces se supone que el sustituto o la sustituta, aquí está, esto fue en el listado completo de los postulantes al Consejo Nacional Electoral. Alan Alvarenga, Ana Paola Hall, Carlos Enrique Cardona, Carlos Yacer Salgado Aguilar, Cosette López. Pero Didier, Carlos Enrique Cardona es el que quedó de suplente, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Didier Francisco Troches, April Deicilia Hernández, Flavio Javier Nájera Celaya, Gerson David Ochoa Flores, Héctor Rafael Álvarez Pino, el otro es Ilich David Pavón López, que también está Yossi Toscano, Carlos Roberto Matute Sabla, Kering, Moisés Cárcamo Madrid, Litza Jacqueline Osorto Rivas, Lourdes Maribel Mejía Estapé, Marlon David Ochoa Martínez, Maximino Germán Lobo Munguía, Rolando Arturo Raudales, Vilma Clementina Zúñiga de Vicente y Karen Patricia Rodríguez. Que Karen es la que está ahorita, la sustituta. Carlos Enrique Cardona, creo, y ella. Y ella, ellos son los suplentes. Que para integrar pleno tendrían que llamarlos a ellos. O sea, esa es la realidad. Y ellos pertenecen, y hay que decirle, entraron, y este Carlos y Karen entraron por PCH, pero en realidad ellos son del Partido Libertad y Refundación, porque los puso Luis Zelaya, y al final me lo puso Luis Redondo. Sí, Luis Redondo, es por los Luises que me equivoqué, lo puso Luis Redondo y ahora pertenecen al Partido Libertad y Refundación. Entonces, en este momento, Cosette López está 4-1. Sí. 4-1 literal. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El pragmatismo con el que hay que ver el tema. ¿Ah? Esa es la realidad y el pragmatismo con que hay que ver. Pero ahora viene el problema. El 1 de septiembre hay cambio de presidencia. Sí, en el Consejo Nacional Electoral. O sea, ya hay antecedentes porque, vaya, por ejemplo, cuando renunció en el Tribunal de Justicia Electoral la Gaudí, el representante del Partido Nacional que se nombró continuó la presidencia, pero el problema es que Ana Paola no ha renunciado. Sí, no, hasta el momento que no ha renunciado. Entonces, realmente, ahora, aparte, pero todo esto, todo este enredo, que dé marcha atrás. Ajá. Y que no renuncie. Y que se quede, va. Ahí se quede. Pero ahí está. Pero todo lo que se ha creado, el ambiente que se ha creado, ¿te imaginas la presión? O sea, no es fácil, ¿no? O sea, la crisis está, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Yo veo hoy por hoy en los cuernos de la luna que lo que están ahí planteando y que ponen una lista ahí de 6, 8 personas y que mande la renuncia hoy para mañana ya se sustituya. ¿Pero tiene el Partido Liberal los 86 votos? No, no los tiene. Esa es la realidad. O sea, y necesita al partido. Es una negociación política. Y ese es el punto. Son los tres. Exactamente. Partidos. En estos momentos, ninguno de los partidos políticos tiene los 86 ¿Que puede haber una negociación política? Sí. Eso sí. Así como lo hubo para elegir a la Corte, así como lo hubo para ratificar el acta de CAF, que no me vengan chupándose el dedo diciendo que por el tráfico no llegaron a la sesión. Mentira. Es mentira. Son negociaciones políticas
como el hecho de poner a Víctor Savillón en lugar del hijo, porque el hijo era diputado en Santa Bárbara y el partido lo avala. Y cuando uno viene y denuncia que eso es incorrecto, es que este Luis quiere dividir al partido. Es que este Luis es un traidor. ¿Quiénes son los traidores? Traidores son los que hacen esos comunicados. Traidores son los que se ponen una camisa que dice no al nepotismo y hacen actitudes de nepotismo cuando están en el poder en el Partido Liberal, como el hecho de que Víctor Savillón sustituya al hijo. O sea, esas son las cosas que la sociedad, que el electorado ve, que tenía la esperanza en que el Partido Liberal iba a ser distinto con la llegada de Salvador, y no ha sido así. Son los mismos actores, son las mismas actitudes, con un candidato distinto. Esa es la realidad. Y si no corrigen, lo que le espera al Partido Liberal el 30 de noviembre es otra derrota. ¿Será que va a poder Salvador Narrala? Tiene que, porque es un tema de supervivencia. Si no lo hace... Salvador Narrala en estos momentos lo tienen atado de manos y pies secuestrado. Carlos Flores y Yanni Rosita, porque son las estructuras poderosas dentro del Partido Liberal. Pero, o sea, yo lo viví en su momento, me quise rebelar, se me fueron con todo, en contra mía, no lo logré, José reeligió ilegalmente, y bueno, y pasó lo que pasó. Salvador está prácticamente en una misma situación, con una gran diferencia. Uno, mucha más fuerza política que yo, mucho más popular, con mucha más fuerza. Porque la ventaja que tiene Salvador es que la popularidad de él no está dentro del entorno del Partido Liberal. Es una población flotante. Entonces, que es la gente que cree en Salvador. Sin duda, esa es una diferencia con respecto a lo que yo viví. Y en segundo lugar, ese optimismo que había hacia el Partido Liberal. Este es el momento del Partido Liberal. ¿Sí? Cuando yo estaba, no, era va a seguir, ¿no? Entonces, esas dos diferencias hacían tener una esperanza y una posibilidad al 30 de noviembre. Pero reitero, o sea, si hace un mes estaba lejos, hoy está más lejos que hace un mes. Esa es la realidad, ¿no? Y si no cambian las actitudes, si no cambian y se impone la fuerza de un liderazgo, lo veo difícil. Lamentablemente va a ser complicado. Y va a ser complicado por el hecho de que él no tiene control del central ejecutivo, no tiene control de la bancada, no tiene control de ni su misma comisión de campaña. No negocia. O sea, cuando definan a quién va a sustituir a Ana Paola Hall, te aseguro que Salvador no va a estar en esa negociación. Va a ser la bancada. ¿Quién maneja la bancada, no? Entonces, es complicado para el partido. Ganar una elección no solo es encuestas, no solo es tener intención de voto, es tener estructura y estos temas de estructura partidaria, que son claves. Y no están. ¿Okay? Entonces, debe haber una reflexión profunda de si realmente el partido quiere ganar, porque yo siempre lo he dicho, el Partido Liberal desde el 2005, que fue la última ocasión que ganó una elección, dejó de tener vocación de poder. Porque tú constituyes un partido político para alcanzar el poder, para que a través de tu doctrina, de tus creencias, de tus principios partidarios, hacer el bien. Esa es la lógica que todos tenemos, ¿no? Como partidos políticos. Pero el Partido Liberal dejó de aspirar al poder y se conformó con negociar con quien sí iba a llegar al poder. No importa quién fuera. Y por eso no es ideología. Exactamente, porque por eso cuando Jó, se plegaron. Se plegaron, sin lugar a dudas. Y son los mismos actores, ¿eh? Cuando Libre, ahorita con la alianza de oposición, igual se plegaron. Son los mismos actores, con las mismas actitudes. ¿Logrará Salvador sacudirse en estas negociaciones? ¿Tomar el control?
y alejar a Carlos Flores y Yanni Rosenthal dentro de estas negociaciones, pero eso lo vamos a ver después de pausa. No nos cambies, que ya volvemos. Estamos analizando justamente lo que está sucediendo dentro del Partido Liberal. Hace 2 meses, Salvador Narrala es la persona, porque hay que ver los nuevos sondeos y a ver cómo sale librado, que tiene la mayor intención de voto. Sí. La gente cree que Salvador Narrala va a ganar las elecciones. Hace justamente también Partido Liberal se une con el Partido Nacional para el control del TREP, porque hay que decirlo, todo el mundo quiere controlar el TREP. No es que unos son buenos y los otros son malos, no. Todo el mundo quiere controlar el TREP. Es más fácil controlar un software que controlar un grupo de personas de diferentes puntos de vista. El TREP ha sido el punto de discordia, pero hay que decirlo también, el TREP lo aprobó el Partido Libertad y Refundación, que después se echaron para atrás, son otros 100 pesos. La gota que hizo la explosión atómica, porque hay que decirlo, ha sido la mayor crisis que hemos tenido en historia electoral, la postura de Ana Paola Hall. Porque ella pone a disposición su cargo, no renuncia, y dice que todo lo que ella misma había hecho es ilegal. Porque ella estuvo ahí en la presentación de las ofertas del TREP, que por cierto es Smartmatic. Y Salvador dice que él no quiere que Smartmatic maneje el TREP. Entonces, el Partido Liberal hace este cambio negociado, porque esto sí fue negociado. Y yo se los he dicho, es negociación y repartición. Eso es lo que sucede en política. Aunque se enojen con uno, pero es la realidad. Ahora, en estos momentos, no hay Consejo Nacional Electoral, no hay pleno de Consejo Nacional Electoral. Porque Ana Paola no renuncia, está stand-by. Los 2 suplentes que hay no le hacen caso a Cosette. No se integran. No se integran. Y esto les digo, yo antes les decía que antes esto se solucionaba con una reunión entre Carlos Flores, Manuel Zelaya Rosales y Papi a la orden. El problema es que Carlos Flores ya con esto de Ana Paola ha generado una ola destructiva dentro del Partido Liberal, porque lo que era secreto a voces se confirmó, que era el que estaba en negociación. Salvador Narrala la está viendo cuesta arriba por el hecho de que, y el detonante es ayer, que por mientras él quiere hablar con Ana Paola, su comisión de campaña emitió un comunicado que es desautorizado por él. Porque no fue el Central Ejecutivo, es su comisión de campaña. Y para no meter más leña al fuego, mejor ni digo los nombres. O sea, el mismo Partido Liberal conspirando contra su candidato, con probabilidades de ganar. Yo le tenía una pregunta al ingeniero Luis Zelaya, pero antes vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Veamos. Dice, qué dolor que el de los medios con la idea de continuar con el gobierno del pueblo y para el pueblo, dice este televidente. Dice, ¿a quién creerle de estos 3 partidos políticos? A ninguno, porque todos los políticos son mentirosos, sinvergüenzas, inmoral y solo les interesa poder y dinero. Al pueblo solo lo usan para obtener sus sueños de grandeza y poder. No olvidamos que hace poco todos los diputados se han robado una fortuna y lo que está pasando ahora no nos olvidaremos de estos incrementadores y hacedores de la pobreza, cultivadores de corrupción, y alguien se ha acordado de este pueblo y es Ana Paola Hall, que no quiere sangre
en sus manos y hay que respetar sus acciones y decisiones. Los políticos son un mal necesario, dice este otro televidente. Como hondureños ya no creemos en los políticos, parecen niños de kinder, una vergüenza para nuestro país, dice. Para nuestro país, con este desorden, pugna de poderes y con sinceridad será mi última vez que votaré por Salvador Nasralla, nos dice este televidente. María Ramos dice, no te creas, hoy estás más cerca que nunca, Salvador Nasralla, presidente. Es lo que nos dicen estos televidentes. No, hay un enojo, ¿no?, de la sociedad. Y desconcertado, porque otra traición más a Salvador. Miren, a Salvador lo han traicionado, retraicionado y contrarretraicionado. Pero veamos, todos estamos en contra de que lo asalten a uno, ¿no? Entonces hay una calle oscura, sin luz, un callejón, y todo el mundo te dice, mira, si te metes por ese callejón te van a asaltar. Entras al callejón y te asaltan. Luego vuelves a entrar otra vez al callejón y te asaltan. Si ya entras por tercera vez y te asaltan es porque te gusta, ¿no? Sí. O sea, complicado. Complicado. Pero entiendo el enojo de la gente, pero me quedo con dos cosas. Uno, de los comentarios, respetar la decisión de Ana Paola porque es personal. Sí. Y hay que aclarar, ¿verdad? No es postura de partido. Claro. Y en eso todos coincidimos. Eso hay que respetarlo como persona, ¿no? O sea, las condiciones que ella haga, las presiones, lo que sea. Porque también no me pareció, o sea, decir es que, y yo lo escuché de Salvador decir que las mujeres son débiles, o sea, y sugiere a una mujer para sustituirlo. O sea, creo que no va. Hay personas débiles de carácter, sean hombres o mujeres, ¿no? Y hay personas fuertes de carácter, hombres o mujeres. O sea, eso no es privativo de un género en específico, ¿no? Pero seamos claros, la gente está molesta y lo que dijo uno de los que mandó el mensaje, los políticos son un mal necesario. Es una realidad. Sí. Enojarse no podemos poner, todos los políticos son mentirosos, ladrones, todo, y ahí generaliza, ¿no? Y yo creo que tampoco, pero tampoco la agitación está perdida. Yo creo que si Salvador... Pero en la papeleta hay un político. Exactamente. Y un político va a ser presidente de Honduras. Exactamente. Y 128 políticos van a ser diputados. Y dentro de esos 128 políticos, uno va a ser presidente del Congreso. O sea, esa es la realidad. Entonces, ya no va a ser un tema de me gusta o no me gusta. ¿Es bonito o es feo? Hay tres opciones. Y hay que votar. Y si no vota, no importa. Cualquiera de esas tres opciones va a ser presidente. Porque en Honduras no hay segunda vuelta. Y porque en Honduras una candidatura independiente es imposible. Y también los dos partidos que están tampoco representan alguna opción. No, o sea, con respeto de todos, y yo tengo un respeto por Nelson Ávila y Chano, también le respeto el hecho de que ahora es candidato, pero la presidencia está entre los tres partidos de tripartidismo. No hay otra. Y eso. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, licenciada Calderón, nos dice el abogado Laitano y su invitado, dice, con relación a la difícil situación que afronta el Consejo Nacional Electoral, yo pienso, en mi opinión personal, que no convendría a estas alturas del partido que renuncie la consejera Ana Paola Hall por lo siguiente, dice, para escoger un sustituto se necesitan 86 votos, que no lo tiene el mismo Partido Liberal, porque el Partido Libre va a sacar, dice, partida a su favor condicionando sus votos para escoger ese sustituto. Ya condicionaron que no van a escoger a nadie y que haya participado, dice, en el tal golpe de Estado del 2009. Entonces, y el mismo Partido Liberal va atado de manos y condicionado. Aquí el único camino viable es que las autoridades liberales hablen y traten de que recapacite la consejera Ana Paola Hall, que no renuncie.
Este señor que ostenta la presidencia del Partido Liberal, Roberto Contreras, que es el actual alcalde de San Pedro Sula, fue muy grosero con la consejera Hall, diciéndole esas cosas groseras, tratándola hasta de traidora. En vez de ponerse en la posición de haber hablado con la consejera Hall, llegar a un acuerdo con ella que no renuncie, pero se le fue la mano definitivamente. Hay que aprender de la presidenta de México, Sheinbaum, dice, la situación es difícil, hay que afrontarles con la cabeza fría. Muchas gracias y feliz fin de semana. Mire, yo no creo que realmente sea una solución para el país que continúe Ana Paola Hall, porque ella ya definió, ya es complicado. Ya definió su postura. Ella no va a participar en el 2-0. Exactamente. O sea, quedarse implica que sí va a participar en el 2-0. Exactamente. Y ella misma reconoció que es una ilegalidad y que va a enfrentar problemas futuros y no lo quiere hacer. Entonces, esa posición hay que respetarla también. Exactamente. Entonces, no es tan fácil, o sea, y coincido, o sea, lo que hemos dicho aquí son 86 votos, eso está en los cuernos de la luna. Mire, esto sí se puede solucionar. Es un acuerdo político. Es un acuerdo político de los dueños de los partidos políticos. No sé quién va a representar al Partido Liberal ahora, porque ese es el medio problema que hay ahorita. ¿Quién va a participar en esa negociación? Lo que se hace se deshace de la misma forma, en la misma mesa, ¿no? O sea, y esta crisis fue creada por todos ellos mismos, porque hay que decir, esta crisis fue creada por ellos mismos. Pero bueno, con más mensajes. Dice, saluda al ingeniero Luis Zelaya, auténtico y genuino líder del Partido Liberal, opacado y mejernado por el lado oscuro y corrupto del mismo Partido Liberal, nos dice este televidente. Hola, Lic, el tiempo de su programa debería de ampliarse, ¿por qué me importa? No, porque la gente se aburre, usted. Se aburre, es mentira, nadie está 2 horas. Una hora max. Sí. Y si en los celulares, 2 minutos. Sí, ese ya está medido. Vamos con más mensajes. Buenos días, Diálogo de Impacto. No estoy seguro, pero siento que ya está arreglado el tamal entre Carlos Flores Facusé, Ricardo Maduro Báez, dice, y Manuel Zelaya Rosales. Pues, creo que don Ricardo Maduro ya no tiene nada que ver, él está totalmente alejado de la política. Sí. Dice, la peor desgracia, Salvador, dice este otro televidente. Felicidades por su programa, licenciada, ya que mencionan a Carlos Flores Facusé, pregúntele qué pasó con los 20 millones de dólares que recibió durante el huracán Mitch, dice este otro televidente. Otro mensaje nos dice, Salvador es un buen candidato, pero Flores y Yanni nunca lo dejarán porque no lo controlan y es la última esperanza, dice este otro televidente. Melvin Cepeda dice, Rixi va a ser la presidenta, eso nadie lo cambia, solo Dios. No, y como están trabajando, le están dejando el camino libre a Rixi. Mira, Rixi ni se mete en este zapero, en estos zafarranchos, ni se mete, ni opina. Sí, porque hay una estructura, ¿no? Sí. Detrás. Y es que ahí es la ventaja detrás de tener una estructura partidaria. Claro, por eso insistimos en eso, o sea, la elección no solo son encuestas, no solo es intención de voto, es estructura. Y estructura, no solamente la estructura en los departamentos de movilización partidaria, es esta estructura que hablamos de liderazgos, estructura en una comisión de campaña, estructura en los entes electorales, llámese Registro Nacional de las Personas, obviamente y con mucha más razón CNE, Tribunal de Justicia Electoral. Si no están alineados en una línea jerárquica, es complicado, ¿no? Porque, y en el Partido Liberal es más complicado todavía porque se divide, ¿no? Sí. Quien está en el Tribunal Supremo Electoral o de Justicia Electoral lo puso una persona, quien está en el CNE lo puso otra, el del registro lo puso otro, o sea, están disgregados. En cuanto a Libre y Partido Nacional, no, es la misma estructura del partido que puso a todos, ¿no? Entonces hay alineamiento, aquí no. Y sobre todo alineamiento con el propio candidato, que no es el caso aquí. Porque Salvador llega como candidato prestado, podemos decir. Claro, decir. Entonces no hay alineamiento, o sea, son dos cosas, una estructura jerárquica de arriba abajo y alineamiento con el candidato. En este caso no hay estructura en el partido porque son 2, 3 los que han puesto y no hay alineamiento con el candidato. Con su experiencia, ¿usted cree que Salvador puede retomar el control del partido y quitarle ese poder de negociación
en las estructuras actuales a Carlos Flores y a Gianni Rosenthal? No, lo veo complicado, porque no tiene control de los diputados, ¿no? O sea, no tiene el control del Consejo Central Ejecutivo, ¿no? Porque una de las condiciones que le pusieron a Salvador para ser candidato, que se la puso Gianni Rosenthal, es: te permito entrar aquí como candidato, pero vos no podés meterte en nada del partido. Claro, para tener el control. Pero ahí es donde viene ese esquema de que no hay alineamiento, ¿no? Entonces, y esto lo hemos discutido con el propio Salvador. Se lo dije cuando estaba todo el tema del Central, una elección del Central totalmente viciada, se enojan conmigo. Fui el único movimiento que votó en contra de la inscripción de Roberto Contreras porque no cumplía los requisitos. Y luego me fueron a buscar para reventarse a Roberto Contreras, porque no lo querían poner y habían presentado una impugnación. Y dije, no, ya lo inscribieron, ahora esta impugnación no va. Entonces, uno trata, en la medida de lo posible en la política, de ir por el camino correcto de la legalidad. Y usted escucha a muchos hablando de legalidad y bajo negocian, ¿eh? Sí. O sea, es una hipocresía y un cinismo enorme. Y mucha gente cree, ¿no?, en la pantalla. Pero ahí están las acciones. Ahí están. Y no es fácil estar tratando de mantener tus posturas, tu coherencia, porque los intereses que hay alrededor de la política son muchos. Y el que menos y objetivo en este caso del Partido Liberal es realmente llegar al poder para hacer el bien. Y yo no tengo ninguna duda de que Salvador tiene esa intención, pero se queda corto en su estructura y del control, y no lo va a tener a escasos 2-3 meses de las elecciones. Porque la cuestión es que ya tenemos las elecciones encima. Claro, no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Más mensajes que nos han escrito. Dice María Ángela Ávila: por eso no voto por ningún liberal, dice. Inos Padilla dice: ahí son varios los caciques, no es fácil. Luis tampoco pudo, dice. Totalmente de acuerdo. Carlos Mendieta: apareció nuevamente el caballo de Troya de Nel, dice Carlos Mendieta. Vamos con más mensajes. Antonio Aguilar dice: el Partido Liberal está dividido. Siempre lo ha estado y lamentablemente no ha habido un liderazgo que lo ha podido unir, y ahí me incluyo, ¿no? Sí, hola. Dicen que la abogada Ana Paola Hall no lo localizaba nadie del Partido Liberal, pero sí le contesta y se reúne con Carlos Flores. Dice: ¿qué opina don Luis Zelaya de esto? Dice. Entiendo que se reunió con Salvador, según dijo en una declaración. Según Salvador ayer dijo que se iba a reunir, no tenemos información. Y entiendo también, porque yo no estoy en ese esquema, que Gianni Rosenthal dijo que no le respondía el teléfono. Pero ella sí, o sea, y hay que decirlo, ella la puso Carlos Flores, porque sí, Carlos Flores la ha mantenido en ese poder. De negociación. Sí. Para las internas yo le pedí una cita a Ana Paola Hall y nunca me la dio. Nunca me reuní con ella. Y le pedí reiteradamente una cita. Vamos con más mensajes. Ya casi estamos finalizando el programa también, pero dice: buenos días, licenciada, buen invitado, lo felicito, solo que Luisito no meta las manos al fuego por Salva, incoherente, que hoy dice una cosa y mañana otra. El problema del CNE la ha creado precisamente esos advenedizos al Partido Liberal, o sea, ellos no son liberales. Y Ana Paola Hall sigue lineamientos de estos advenedizos, dice. Luis es el único auténtico liberal, nos dice. Otro mensaje dice: y le llevó el diablo, dice, a un monte alto. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyas. Lucas 4:5-7 dice. Esto nos dice la Biblia. Ninguno a cambiar esto, porque quien controla su mente y de sus pensamientos es de sus pensamientos perversos, nos dice este televidente. Eduardo Valeriani dice de Soroguara, dice: saludos ingeniero Zelaya, dice, un gran prospecto para el futuro, dice, así como fue lo mejor que le hubiera pasado al Partido Liberal.
complicada la situación en el Consejo Nacional Electoral por los intereses del tripartidismo. La posición de la consejera en su carta de disposición del cargo explica muy bien la situación y soluciones. Es una lástima que los medios de comunicación no la lean íntegra y la analicen. Falta bien patriotismo en la prensa. Nosotros la leímos completa, lo que sucede es que vienen reacciones y le voy a decir algo también, es una postura. ¿No? Exactamente, además, ella hizo una interpretación a la ley, que hay otros que dicen otra interpretación, no, y nadie tiene la verdad. Lo malo es el momento en que Ana Paola Hall toma esta decisión. Claro. Si lo hubiera tomado en junio o en mayo cuando se aprobó el TREP, estamos, pero en estos momentos, donde hay un cambio de presidencia del Consejo Nacional Electoral que le correspondería al Partido Liberal, porque el panorama es así de simple, ¿verdad? Si esta situación continúa, Ana Paola no renuncia... Recuerde, hay que hacer un poco de memoria, ¿no? Ese fue el primer conflicto. Sí, la rotación. Entrando, siendo recién nombrados los 3 consejeros, y que de ahí empezó un nivel de conflictividad, sí. ¿No? O sea, una relación tensa, ¿no? Ese fue el primer pleito. La presidencia rotativa, que siempre, hay que decirlo, siempre la ha ostentado quien está en el poder. Sí. O sea, el partido de gobierno es el que ostenta el control del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral. Siempre ha sido así. Cambiaron y ese fue el primer conflicto. Porque acordemos que también el Congreso Nacional tenían que hacerlo así porque las fuerzas estaban equilibradas. Claro. Y por eso es importante no votar en plancha. Yo les digo, voten por candidatos, no votar en plancha, porque por eso tenemos estos relajos. Vamos a leer estos mensajes, que ya casi estamos finalizando el programa. Dice Antonio Cuello, dice Salvador, ni el PAC ni el PCH lo han podido hacer, dice. Y pareciera que solo lo usan como un puente para concretar su aspiración. Para Salvador, dice, el Partido Liberal es un artículo desechable. Javier Jiménez dice, pues eso tiene razón Salvador, dice, no tiene el control del partido, pero Luis Zelaya sigue siendo allegado a Mel, nos dice Javier Jiménez. Álvaro Roberto Ordóñez Satruch dice, ni él lo tuvo, siempre ha sido una marioneta del buen postor, dice, sinvergüenza, dice este televidente. El tiempo se ha agotado. ¿Cuál es su mensaje que le daría a Salvador Nasralla en estos momentos, su consejo? Bueno, un consejo es que trabaje por su candidatura, que si va a Washington se rodee de personas de mayor peso político, porque eso también manda imagen, y que tome control de la campaña, que esto que sucedió ahorita del comunicado no vuelva a pasar. Básicamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Luis Zelaya por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Nosotros vamos a estar pendientes a través de nuestras redes sociales y también de nuestros noticieros de todo lo que ocurra en este tema. Ojalá que se llegue a un diálogo entre el tripartidismo y logren un acuerdo por el bien del país. Porque aquí lo que está en juego es el resultado de las elecciones generales del 30 de noviembre. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento, así que los invito a que continúen con ellas en Hola Honduras. Yo les deseo a todos un feliz fin de semana y les espero nuevamente el lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana, hasta el lunes.